Bienvenidos jóvenes de 10º grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 1, que son las funciones algebraicas, en su lección número 4, inecuaciones de grado mayor que 2, con el tema soluciones de inecuaciones por factorización. El objetivo, resuelven inecuaciones de grado mayor que 2 mediante la técnica de factorización y determinar cuáles van a ser los pasos para resolver una inecuación. El ejemplo nos dice, los lados de un cuadrado se extienden para formar un rectángulo. Uno de los lados se extiende 3 centímetros y el otro 5 centímetros. Lo vemos aquí. Entonces, teníamos un cuadrado original que no nos dicen cuáles son sus lados o cómo mide su lado, entonces decimos que es x. Hacia lo largo dice que se extiende 5 y hacia el otro lado dice que se extiende 3. Ahora, si el área del rectángulo resultante es menor a 120 centímetros cuadrados, ¿cuáles son las posibles longitudes del cuadrado original? Primero que nada, para encontrar el área de un rectángulo, sabemos que, o mejor dicho, para encontrar el área de un rectángulo es la multiplicación de largo por ancho o base por altura, donde tenemos entonces que los lados van a ser x más 5 y x más 3. Primero que nada determinamos los lados. Y ahora decimos que el área va a ser la multiplicación de esos dos lados, en donde nos dan como información que esa área debe de ser menor a 120. Entonces, por lo tanto, lo expresamos ahí como menor que 120. Realizamos esta multiplicación de x más 5 por x más 3, nos queda entonces como x cuadrado más 8x más 15 menor que 120. A esto es que se le conoce como una inecuación de grado 2. Ahora, en virtud de esto, una inecuación la podemos entonces igualar a 0, ponerla como referente a 0 para tomar mayores parámetros. Entonces a esto como tal, les decía, se le conoce como una inecuación. Observemos bien que los valores de x van a ser todos los valores que al momento de sustituir ese valor de x me den valores menores que 0. Todo valor de x que me dé menores que 0 automáticamente van a ser los valores de solución con respecto a este tipo de ejercicio. Teniendo la inecuación cuadrática x cuadrado más 8x menos 105 menor que 0, lo resolvemos utilizando las técnicas de factorización, que en este caso sería por tanteo simple, donde decimos dos números que multiplicados nos tengan negativo 105 y que sumados o restados nos tengan 8. Estos dos números son 17 y 5. Teniendo aquí entonces la factorización, igualamos a 0 cada uno de los términos. Entonces nos queda x más 5 más 15 igual a 0 y x menos 7 igual a 0. Despejamos para x, nos queda igual a negativo 15 igual a 7. Estos dos valores se les conocen como valores críticos porque son los que hacen que la expresión se convierta en 0 o nos den 0. De igual manera, estos valores críticos nos sirven para determinar lo que serían los intervalos. Para poder obtener el conjunto de solución de una inecuación, vamos a utilizar lo que sería un diagrama de signos. Para ello, necesitamos determinar los intervalos para encontrar esos signos, y de estos intervalos se van a ir creando utilizando los valores críticos como extremos. Los valores críticos deben de estar en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Por lo tanto, partimos desde menos infinito hasta negativo 15, luego de negativo 15 a 7 y por último de 7 a más infinito. Esos serían los intervalos. En virtud de esto vamos a seleccionar valores o números que estén dentro de estos intervalos para encontrar así cuáles van a ser los valores o el resultado que van a dar en cada uno de esos intervalos. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo entre negativo infinito hasta menos 15 podemos utilizar, por ejemplo, el valor de negativo 6. Entre negativo 15 y 7 podemos utilizar, por ejemplo, el valor de 2. Puede ser cualquier número, Entonces, por ejemplo, puede ser cuando x igual a 2. Y entre 7 y más infinito puede ser entonces cuando x es igual a 8. Estos valores pueden ser cualquier número que esté contenido en el intervalo. Cualquier número, el que se nos haga más fácil, el que nos guste más, ese no es ningún problema. Ahora, ¿para qué nos van a servir esos valores? Porque lo que vamos a hacer es sustituir estos valores para poder encontrar lo que serían los números y de esta manera el signo que resulta en base a estos intervalos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta pequeña tabla que nos dice los valores de prueba, que son 16, 2 y 8, y los factores, que eran x más 15 y x menos 7. Sustituimos el valor de 16 en x, entonces negativo 16, entonces nos queda negativo 16 más 15, que es negativo 1, pero en este caso no nos interesa el 1, solo nos interesa el signo. Entonces, por lo tanto, decimos que el valor es negativo. Lo mismo hacemos para x menos 7 y nos queda entonces que el signo es negativo también. Hacemos lo mismo para
lo que es la situación de x igual a 2, pero con el primer factor, que x es igual a x más 15, y nos queda el resultado que es positivo. Lo mismo para x menos 7, nos queda negativo. Ahora cuando x vale 8 en x más 15, que nos da como positivo, y en x menos 7, que también nos da a positivo. Ahora, teniendo estos elementos, lo que vamos a hacer entonces es que ahora sí vamos a elaborar un diagrama de signos y vamos a registrar todos estos signos que resultan en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, entonces la tabla nos queda de la siguiente forma. Colocamos 3 renglones porque son 2 factores y el polinomio factorizado, o sea, la inecuación ya factorizada. Y colocamos lo que serían 2 líneas en el centro y las 2 de los extremos, porque en el primer extremo iría el menos infinito, en la última iría más infinito, y en los 2 del centro iría lo que sería el término negativo 15 y positivo 7, ¿sí? Que son los valores que tenemos como valores críticos. Entonces los intervalos tenemos desde menos infinito hasta aquí negativo 15, que es el primer recuadrito, para cada uno de los factores, que era x más 5, perdón, más 15, x menos 7 y el polinomio factorizado. Entonces observamos que el primer recuadro sería para el primer intervalo de entre menos infinito hasta menos 15, el segundo sería de menos 15 a 7 y el tercero de 7 a más infinito. Entonces hicimos la prueba para cuando estaba entre los valores de menos infinito y 15, que fue con negativo 16. El resultado nos dio a negativo para el valor de 15, entonces escribimos el negativo. Un detalle muy importante es que vamos a colocar donde se hace 0 ese valor de x más 15. Recordemos que se hace 0 cuando x vale 15, entonces en donde está ubicado 15 vamos a escribir un 0 o un círculo para indicar que ahí está ubicado el valor de 0. Luego entre negativo 15 y 7, que tomamos el valor de 2, nos dio el factor de x más 15, nos dio el resultado, el signo positivo. Y entre 7 y más infinito, que tomamos cuando x valía 8, nos dio el resultado también en positivo. Ahora veamos qué sucede con el siguiente factor, que es x menos 7. ¿Dónde se hace 0 x menos 7? Se hace 0 en 7. ¿Qué sucedía con en menos 7 cuando tomábamos valores entre menos infinito y menos 15? Que era cuando x valía negativo 16, nos daba a negativo. Cuando estaba entre negativo 15 y 7, que tomamos cuando x valía 2, nos dio también a negativo. Y cuando estaba entre 7 y más infinito, que tomamos cuando x valía 8, nos dio a positivo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si observamos este procedimiento, les voy a dar una técnica para poder resumir todo esto mucho más fácil. Es en lo siguiente: si la x del factor es positivo, vamos a colocar los negativos a la izquierda del 0 y a la derecha del 0 los positivos, ¿sí? Veamos bien la tabla. Tenemos el 0 en negativo 15. Hacia la izquierda están los negativos y hacia la derecha los positivos, porque la x es positiva. Veamos el siguiente factor. La x sigue siendo positiva. Se hace 0 en 7. Hacia la izquierda de 0 están los negativos y hacia la derecha de 0 están los positivos. Entonces es una forma más rápida para resumir todo lo anterior, aunque era muy necesario saber de dónde surgían cada uno de estos valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar la tabla, el último renglón, la última fila, donde para poderla llenar lo que vamos a hacer es bajar primero los ceros y vamos a decir que la parte de abajo lo vamos a encontrar por el producto de los signos. ¿Qué quiere decir? Vamos a multiplicar los signos en forma de columna. En la primera columna tenemos menos y menos, entonces decimos menos por menos, más, se multiplica hacia abajo. Luego en la segunda columna, entre 15 y menos 7, tenemos más y menos, o sea, más por menos es menos. Y en la última tenemos más y más, o sea, más por más, que es más. En virtud de esto tenemos entonces que la solución va a ser, como nos dice que son los menores que 0, son los valores en donde sería para x entre negativo 15 y 7. Un detalle muy importante, dice menores que 0, por lo tanto el valor de 15 y el valor de 7 no están incluidos en la solución, solamente que fueran menor o igual, ahí si estuvieran incluidos entonces los pintaríamos, en este caso van abiertos. Entonces decimos que la solución a esta inecuación va a ser cuando los valores estén en el intervalo de negativo 15 a 7, el intervalo abierto. Una inecuación cuadrática es una expresión de la forma, como vemos ahí, donde el conjunto solución de la inecuación cuadrática es el intervalo o los intervalos que satisfacen o hacen verdadera la inecuación. Recordando que los signos de la relación pueden ser menor, menor igual, mayor, mayor igual. En virtud de esto, los pasos que son muy necesarios para resolver una inecuación cuadrática son los siguientes. El primero, escribir el polinomio de grado 2 en el lado izquierdo de la inecuación. ¿Qué quiere decir? Escribir todo al lado izquierdo de la inecuación, así nos queda la relación respecto a 0. Factorizar el polinomio de grado 2.
realizar la factorización. Cualquier técnica de factorización podemos utilizar. Hacer un diagrama de signos para encontrar el intervalo o los intervalos que hacen verdadera la expresión. Y por último, expresar el conjunto solución utilizando la notación de intervalo, la notación de conjunto o la notación gráfica para así determinar la solución al ejercicio. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.